Seguimos hablando sobre el tema principal, que es hepatitis C versus ozonoterapia. Y antes de irnos a la pausa, hablamos de cómo nosotros podríamos o cómo se puede hacer el diagnóstico de la hepatitis C. Nosotros siempre hemos hablado que lo ideal para hacer un buen diagnóstico es conversar con el paciente y los familiares. Es decir, hacer una muy buena historia clínica. Luego de que hacemos la historia clínica, es decir, el nombre, dónde vive, las condiciones de cómo vive, su casa, cómo es, si es de techo, si es de tabla, si las paredes son de tabla, si son de madera, si el techo es de zinc o es de concreto. Todo eso es parte de la historia clínica que debemos hacerle al paciente. Examen de sangre, por supuesto, un examen médico, pruebas enzimáticas, prueba de PCR para hepatitis C, genotipo para hepatitis C, estudio serológico, biopsia del hígado y los estudios imágenes. En los últimos tiempos nosotros estamos utilizando mucho lo que es la parte de imagenología, desde una sonografía a una tomografía a una resonancia magnética. Todo esto va a contribuir a hacer el diagnóstico de la enfermedad. Recuerden que nosotros decíamos que más del 80% de hepatitis C están asintomáticos, es decir, no cursan con ningún síntoma y que inclusive muchos de ellos llegan a cirrosis hepática sin presentar síntomas. Ya cuando tiene cirrosis hepática, que el hígado está duro, es que presenta síntomas. Por eso es recomendable acudir al médico. Dentro de las complicaciones que nosotros podemos encontrar de la hepatitis, está la hepatitis crónica, la cirrosis y por supuesto el cáncer hepático o cáncer de hígado. ¿Cómo actúa? ¿Cuál es la función o el mecanismo de acción de la ozonoterapia en los pacientes que tienen hepatitis? El ozono sabemos la capacidad que tiene, las propiedades antivirales que tiene. Sabemos que el ozono cuando se une con el virus, oxida la cubierta de lípido que está envuelta el virus, modifica su estructura del virus e impide la unión a los receptores. Y esta forma inhibe o, mejor dicho, impide la infectación de una nueva célula. Es decir, no permite que el virus se pueda multiplicar. Eso es muy importante. Además, estimula la producción de leucocitos y la producción de citoquina, reforzando de este modo el sistema inmunológico del paciente. Aumenta la producción de interferón y factor de necrosis tumoral necesario para controlar la infección y, por supuesto, la evolución a una de las complicaciones de la hepatitis, que es el cáncer. Incrementa la eficiencia del sistema enzimático antioxidante, el cual controla el exceso de radicales libres en el organismo. Aumenta la disociación de oxígeno, es decir, va a haber mayor cantidad de oxígeno local y sistémico a nivel del individuo. Y hay un aumento de la distensibilidad de la membrana de los glóbulos, mejorando su flexibilidad y su efectividad. ¿Cuáles vías nosotros podemos aplicar la ozonoterapia en el paciente que padece de hepatitis C? Lo que es la autohemoterapia mayor, autohemoterapia menor, los famosos sueros salinos ozonizados, la técnica que ha venido revolucionando la aplicación de la ozonoterapia, la ozonoterapia intraperitoneal y por supuesto
el, el caballo de batalla de la ozonoterapia, que es la insuflación rectal, que se puede utilizar en un número importante de entidades, tanto enfermedades virales como enfermedades crónicas. Aquí yo les traje estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla. Es una técnica que se está utilizando mucho por los ozonoterapeutas del mundo, y es la infiltración intraperitoneal del ozono. ¿Cómo este procedimiento? Este es un procedimiento que se lleva al paciente a una sala de cirugía y con anestesia local aplicamos una área y para colocarle un catéter. A través de ese catéter nosotros podemos aplicarle el ozono, es decir, como si fuéramos a hacerle un puentecito, como si fuéramos a producir una diálisis peritoneal. Se le pone ese catéter y por ahí usted todos los días o las veces que el médico determine, aplica el ozono. Principalmente estos pacientes que tienen cirrosis hepática y los pacientes que ya la hepatitis evolucionó a cáncer. En el caso de la hepatitis, porque esta técnica se está utilizando, Juan Carlos, médico español que ha sido quien ha promovido más esta técnica, la ha estado utilizando para tratar cáncer intraabdominal, es decir, todos los cánceres. Se usa también para la hepatitis crónica y la cirrosis hepática, pero se puede utilizar también esta técnica para tratar todos los pacientes que tienen cáncer abdominal, es decir, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cáncer de estómago, de vaso, cáncer de colon. Todo este tipo de cáncer se pueden tratar con esta técnica. Se puede poner las cánulas, solamente el paciente va a la sala de cirugía cuando se le va a aplicar la cánula. Luego es un tratamiento ambulatorio, es decir, el paciente va a tener su bolsita cubierta ahí y va todos los días o las veces que el ozonoterapeuta les recomiende cuántas sesiones va a aplicarse, y el paciente acude al centro a aplicarse el ozono. Recuérdense que el ozono debe aplicarse en el lugar que se genera. Por eso la dificultad de la comercialización del ozono. Todavía no hemos podido encapsularlo, embotellarlo, ponerle un comprimido para que las empresas farmacéuticas los puedan distribuir. No, el ozono hay que ir al lugar donde se genere. Es decir, se necesita un generador de ozono, una fuente de energía eléctrica y una fuente de oxígeno clínico, es decir, 100% de oxígeno para producir el ozono, porque el ozono es muy volátil, tiende a desaparecer a aproximadamente menos de 20 minutos en el aire. Entonces, por eso debe aplicarse justamente en el lugar donde se genere el ozono. Otra de las vías que nosotros utilizamos es la famosa autohemoterapia menor. Es un proceso sencillo, un proceso ambulatorio, donde nosotros tomamos 5 o 10 cc de ozono y esa misma cantidad de sangre y la mezclamos en unas mismas jeringuillas, el ozono y la sangre del paciente, y esa sangre regresa por vía intramuscular
al paciente. Esta es la famosa técnica autohemoterapia menor. También tenemos, es una secuencia, tenemos, señor director, ¿me puede poner las otras imágenes que yo le di? Si la tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos esta imagen donde nosotros la ozonoterapia, la autohemoterapia mayor, que a diferencia de la anterior que yo les hablaba de autohemoterapia menor, esta autohemoterapia mayor es donde nosotros le sacamos al paciente 100 cc, inclusive podemos llegar hasta 150 cc, le aplicamos esa misma cantidad de ozono en un frasco y en vez de ponerla intramuscular, entonces la ponemos, se aplica por la vena y en media hora, 45 minutos, transferimos la sangre al paciente nuevamente. Es la sangre del mismo paciente que transfirió. Si ustedes ven en la imagen inferior, esta técnica nosotros teníamos, usamos un equipo de rayos ultravioleta que antes aplicábamos esa técnica, es decir, al mismo tiempo que le hacíamos la autohemoterapia al paciente, la sangre iba pasando por donde recibía los rayos de ultravioleta y regresaban a la técnica. Es un equipo que nosotros inclusive traímos de Rusia y que lo usamos con mucha frecuencia en los pacientes que tenían carga viral muy alta, tanto de hepatitis como pacientes VIH positivo. Estos pacientes nosotros usábamos esa técnica. Y otra de las técnicas que usamos, que es, como decía hace unos instantes, es la insuflación rectal, que es una técnica donde se toman, dependiendo el peso y el tamaño del paciente, se toman 100, 200 cc de ozono y se aplica por vía rectal. Es una técnica, no es molestosa, no es dolorosa, es ambulatoria. La mayoría de los hombres la aceptan, las mujeres también. No tiende a producir ninguna molestia, no hay dolor, no presenta, y además no hay efectos adversos, es decir, efectos secundarios que puedan comprometer la vida de los pacientes. Ninguna de estas técnicas, tanto la intraperitoneal, recuérdense que la intraperitoneal hay que abrir el abdomen, por eso se hace en la sala de cirugía y bajo anestesia local. No hay que hacer una epidural, no hay que hacer anestesia general, sino con anestesia local se infiltra el área donde usted va a un espacio de 2-3 centímetros, donde va a poner en la cánula, y con eso es suficiente para usted poder introducir la cánula. La rectal no produce molestia, no produce ningún efecto secundario. La intraperitoneal, que son las dos que estamos hablando, y la autohemoterapia mayor y menor, es una técnica que se infiltra al paciente y tampoco produce efecto adverso. La técnica que se está utilizando mucho en Centroamérica, el Caribe, en México y Brasil en los últimos años, el suerito sonizado. El suerito sonizado, yo traje una imagen, no hay tiempo para la imagen del suerito sonizado. Hay un videíto del suerito sonizado. Una imagen, la tenemos.
suerito ozonizado, donde nosotros tomamos un suero de 250 cc, exactamente, este que ustedes están viendo aquí, es un suerito donde nosotros 250 cc de solución salina, 5 minutos antes de aplicárselo al paciente, lo ozonizamos y en el transcurso, después que analizamos al paciente, seguimos ozonizando el suerito y con esto nosotros podemos tratar este tipo de enfermedad y un número importante de enfermedades a través con este protocolo. Gracias, señores, por estar con nosotros y será hasta la próxima. Síganos por nuestras redes ozonodominicano@gmail.com.